Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, quizá reencuentro para muchos de nosotros, de egresados y egresadas del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Y como egresada de 2 programas, licenciatura y maestría, me da mucho gusto estar aquí y volverme a topar con caras conocidas y queridas de colegas, de profesores, directores y amigos, básicamente. En este bloque, 2 egresados con trayectorias diferentes, pero emanadas de la misma formación histórica, nos van a compartir brevemente sus experiencias en torno a por qué decidieron estudiar historia en su época, qué significó o significa la Ibero en su trayectoria profesional e historia de vida. Parecerían asuntos obvios, pero lo que buscamos justamente es destacar el lugar que la disciplina histórica ha jugado en las decisiones profesionales de nuestros egresados, independientemente del ámbito en el que se desempeñen, como ya lo decía Camila, la academia, la divulgación, la docencia, los medios, la gestión del patrimonio y la museología, entre muchos otros. Sabemos que los caminos de la historia son varios y muchas veces no los vislumbramos todos. Si bien serán el doctor Oscar y la maestra Hilda quienes nos compartirán estas experiencias, sabemos que hay otros testimonios de egresados y egresadas, todos, y esto es importante recalcarlo, son igualmente valiosos. Y bueno, sin más, voy a presentar pues a nuestro primer egresado, el doctor Oscar Macín. Él es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en la misma disciplina por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde el año 2000 se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Durante un total de 16 años y medio fue director de 2 revistas, Relaciones del Colegio de Michoacán e Historia Mexicana del Colegio de México. Desde el año 2004 coordina el equipo mexicano de Red Columnaria sobre estudio de las monarquías ibéricas, siglos XVI y XVIII. Sus investigaciones se concentran en el estudio de la Iglesia y la sociedad en Hispanoamérica y en el Imperio Español o Monarquía de España, siglos XVI y XVIII. Por otra parte, a lo largo de su trayectoria ha realizado una labor considerable de coordinación y asesoría de catalogación de los archivos de las catedrales de Valladolid, Morelia, de la Ciudad de México, así como del Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entre sus publicaciones, por mencionar algunas porque son muchas, encontramos el Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán, Historias de la Real Justicia, Iberoamérica, del Descubrimiento a la Independencia, Una ventana al mundo hispánico, ensayo bibliográfico, y también es coeditor de las Indias Occidentales, procesos de incorporación territorial a las monarquías ibéricas. A lo largo de su trayectoria ha recibido distintos premios y reconocimientos, entre los cuales destacan 2 veces el premio Francisco Clavijero a la mejor investigación en historia en 1996 y 2018 respectivamente, el reconocimiento al mérito Antonio García Cubas al mejor libro de antropología e historia, el premio Edmundo Gorman correspondiente al área de teoría de la historia y historiografía en 2007 y finalmente en 2018 recibió el premio Silvio Zavala de Historia de América Colonial que otorga el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y por último, el doctor Oscar Macín ocupa el sillón número 1 de la Academia Mexicana de la Historia desde el año 2010, mismo que perteneció al doctor Ernesto de la Torre Villar. El doctor Macín fue secretario también de la mesa directiva de esta institución de 2011 a 2017. Y bienvenido, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias, Genevieve. Estoy honradísimo de estar aquí, sobre todo muy agradecido y encantado de compartir con tanta gente que quiero, con mis maestras, con mis profesores, con mis queridos compañeros. Me ha pedido la directora del Departamento de Historia que hable sobre una cuestión bastante personal, es decir, un testimonio de mi paso por este muy querido Departamento de Historia. Y en realidad les tengo que decir que la formación de un historiador le debe casi todo a un zócalo, a un cimiento de formación que es el de la licenciatura. Realmente nos marca para toda la carrera y toda nuestra trayectoria. ¿Por qué? Porque se refiere a la mente, al pensamiento, se refiere al entusiasmo, se refiere al bagaje cultural con que emprendemos nuestras investigaciones. Y todo eso junto a mí lo aportó la formación de la licenciatura en esta universidad.
Ahora bien, a los historiadores creo que nos gusta más hablar de siglos que de años. Por lo tanto, esto que les voy a contar aconteció hace medio siglo, de manera que, pues, podríamos decir que yo llegué a esta universidad, a CTI, porque no había comunicación en ese momento en ningún sitio en el país. Entonces llegué a CTI, pero me equivoqué. Y entonces al tercer semestre me pasé a historia. Y claro, llegué a la generación 1973-1977. Pero como había yo entrado en desfase, tuve que hacer pues distintas materias, seguir con distintas materias y créditos en distintas generaciones, de manera que tengo el orgullo de haber brincado por distintos sitios del departamento. Y luego llegué, me parece, en una coyuntura definitiva. En ese momento cambiábamos de plan UNAM a plan UIA. Y esto se hizo de una manera tan interesante porque teníamos profesores de la UNAM y contábamos ya con un equipo, con un elenco ya formado propio de la Universidad Iberoamericana. Entonces, ese encuentro de profesores como Beatriz Ruiz Gaitán, Tarcisio García Díaz, don Juan Ortega y Medina, Andrés Lira González, con el personal del que voy a hablar enseguida, hizo que verdaderamente esto se convirtiera en un semillero muy importante para la formación de los historiadores. Todo, desde luego, bajo el referente de autoridad académica y científica de don Edmundo O'Gorman. Me tocó estar en algunas de las sesiones del seminario del siglo XVII del doctor O'Gorman y recuerdo que cuando de repente se enardecía, que pasaba muy frecuentemente, entonces nos hablaba de cosas que nos dejaban embelesados. Bien, pues esa Ibero del Departamento de Historia, en donde cambiaba el plan UNAM al plan UIA, contaba ya, como dije, con un elenco muy consolidado. Sus pilares, insisto que esto es un testimonio personal, sus pilares fueron los padres Javier Cacho Vázquez y Jorge López Moctezuma, mis grandes mentores y mis grandes profesores no solo de historia, de la vida. Y entonces el primero, el padre Cacho, me aportó bases epistemológicas para ejercer la hermenéutica, es decir, la interpretación de los testimonios históricos. El segundo, es decir, don Jorge López Moctezuma, me permitió ensanchar los horizontes, siempre, por definición, estrechos de la historia nacional, para sensibilizarnos a la importancia de las grandes civilizaciones, para salir del ombliguito mexicano y verlo desde otro punto de vista redimensionado a la luz de las grandes civilizaciones. Después, la señora Ruiz Gaitán inscribió para siempre en mí la imprescindible necesidad del referente a la historia de España y en particular con un acento en la historia medieval ibérica. Ahora bien, el entusiasmo de todos ellos y de las personas que enseguida voy a seguir mencionando, porque ya eran el elenco de ese equipo fantástico, nos transmitieron a los estudiantes la necesidad de trabajar para la difusión, no solamente para la docencia en términos convencionales, ni solo para la investigación, sino para la difusión. Y tengo el orgullo de haberme contado entre los primeros estudiantes formándonos en haber dado clases de historia viva en el centro de la ciudad. Primero nos llevaban la señora Ruiz Gaitán, o nos llevaba el padre López Moctezuma a ver museos o a ver iglesias
conventos, etc. La señora Lourdes Gaitán nos llevaba a Querétaro, por ejemplo, y nos dejaba verdaderamente maravillados. Y a partir de todas esas experiencias fue que surgió el programa de Historia Viva, que todavía sigue, después de medio siglo. Muy bien. Un gran equipo de jóvenes, vocadas y entusiastas profesoras, verdaderamente me acogió, me formó, porque eran muy jóvenes, pero ya habían pasado por ese filtro, por ese tamiz de la formación, y su entusiasmo fue arrebatador. Aquí, desde luego, se encuentran con nosotros varias de ellas. Voy a mencionar algunos nombres, nada más. Cristina Torales Pacheco, para quien el estudio de la Nueva España no es un interés más, sino una auténtica vocación. Eso yo lo viví muy de cerca. Perla Chinchilla, aquí presente, Paoli, alentó mi gusto por el tratamiento crítico de los testimonios, así como por la historia de Europa en los siglos de la modernidad y contemporáneos. Lourdes Lascurain, que no está con nosotros, nos impartió un curso magnífico de historia colonial de Hispanoamérica y me sembró el cuidado, si quieren, el interés por la historia comparada de las dos grandes entidades de las Indias Occidentales, los reinos del Perú y el reino de Nueva España. Guadalupe Jiménez Colinar, que sigue transmitiendo el entusiasmo por los siglos de la dominación hispánica y su enorme patrimonio artístico y documental. Lupita Valle, Fomento Cultural, San Miguel, etc. Bien. María Teresa Franco González Salas, la querida Tere, siempre crítica y de elocuente buen decir al discernir ámbitos y aconteceres del México moderno y contemporáneo. Nos impartió Porfiriato, nos impartió Revolución y nos contagiaba ese entusiasmo. Leonor Correa Garay, que aunque no recuerdo que me haya dado clases, pero siempre me has convencido y me ha inspirado tu interés por la religiosidad y por la historia de las devociones. Valentina Torres tampoco me dio clases, pero no puedo dejar porque después ya pasó al Colegio de México, de mencionarlo. Se me olvidarán muchas personas, pero yo lo que quiero decir es cómo olvidar y preguntarme cómo olvidar el cariño, el trabajo compartido y el acompañamiento de todos estos años de mis compañeros, de mis compañeras de generación y de otras generaciones, como lo había yo mencionado. Solo mencionaré algunos, no de los que más he sentido en compañía todos estos años, desde hace 50. Margarita Menegus Bornemann, que sigue apasionada por el acontecer siempre lleno de sorpresas de los pueblos de indios y su trascendencia hasta nuestros días. María Isabel Monroy Castillo, también compañera de banca mía, gestora de instituciones pioneras y artífice de la historia regional de nuestro país. Y desde luego, aquí está Ceci Huereña, también compañera de generación, y last but not least, mi querido Manuel Ramos Medina, compañero de estudios desde la licenciatura hasta el doctorado, gran inspirador de la difusión de la historia y de la promoción del patrimonio bibliográfico y documental de México. Manuel entiende bien la vocación de los egresados y a menudo nos convoca a los de la generación para compartir y para recordar. Muchas gracias por su atención.
Pensé emotivo en su mensaje porque también muchos de los profesores que nombró fueron profesores de muchos de los que estamos aquí. Entonces nos da gusto reencontrarnos y ver. Paso ahora a presentar a la maestra Hilda García. Hilda García tiene una licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y una licenciatura en Historia de la Universidad Iberoamericana de México y una maestría en Comunicación de la Universidad de Miami. Actualmente es vicepresidenta y editora gerente de Noticias Locales Digitales en Univisión Comunicaciones. Es responsable de establecer la visión y pautas editoriales, así como de dirigir las operaciones editoriales diarias para los 21 diferentes mercados de Univisión, incluidos noticias comunitarias, noticias de política, deportes y entretenimiento a nivel local. Esta es la segunda vez que dirige el área de noticias locales digitales para todos los mercados. Antes de unirse a Univisión Digital, Hilda García fue vicepresidenta de Contenido Multimedia y Desarrollo Comunitario de Tradition Communications Corporation, donde administró las comunidades en línea y las iniciativas digitales de la empresa para sus marcas de radio y televisión. Anteriormente trabajó para la empresa de medios hispanos de Estados Unidos, Impremedia, primero como directora de noticias y posteriormente como vicepresidenta de noticias e información multiplataforma, cubriendo contenidos para 6 periódicos. También ocupó cargos de directora multimedia en el periódico El Universal, en la Ciudad de México, y El Nuevo Día en Puerto Rico. Trabajó como editora general web del Grupo Expansión. En 1993 se incorporó al periódico Reforma como colaboradora y en 1994 pasó a ser editora de la sección de noticias internacionales, liderando el grupo de corresponsales en las principales ciudades del mundo. Por último, entre el extenso currículo, imparte el curso Cómo cubrir las comunidades latinas en los medios en la Universidad de Miami y fue nominada al premio Emmy por el documental Karol G, La Guerra del Género. Bienvenida, Hilda. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, y esto es como muy personal, ¿no? Nos pidieron que hiciéramos una reflexión sobre por qué había estudiado historia y cuál era la importancia. Antes que nada, yo estoy más nerviosa que cuando llegué porque tengo a todos los profesores aquí enfrente, ¿no? Así que de verdad estoy muy emocionada, antes que nada, casi a punto del llanto, ¿no? Por haber visto a mis compañeros, por haber visto a mis profesores. Yo dejé la universidad hace 34 años. Y muy pocas veces he regresado a la universidad por cuestiones, bueno, ya vieron, laborales, ¿no? Estoy fuera. Entonces, estar aquí realmente ha sido un honor. Gracias por la invitación, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ¿por qué estudiar historia? Ustedes escucharon que estudié periodismo y bueno, simultáneamente decidí estudiar historia. Cuando estaba yo estudiando en la universidad, el pleito de siempre es la tecnología. Y creo que a la fecha todos, ¿no?, estamos pendientes del celular, la computadora, y pensamos que esa es la manera de comunicarnos. Y yo recuerdo alguna vez haber hablado con uno de los profesores en la universidad, donde estudiábamos 2.600 estudiantes la carrera de comunicación, y no había más que 10 cámaras. Y cuando le pregunté a uno de los profesores por qué no usábamos ya las cámaras, él me dijo: las cámaras las vas a tener siempre. Lo que hay que saber es de qué hablar. Si tú quieres ser un buen periodista, no necesitas saber tecnología. Esa la vas a aprender en 6 meses. Lo que tienes que saber es de qué vas a hablar. ¿Qué es lo que les vas a decir a tus diferentes audiencias y sobre qué plataforma? Ahora sí que ese es un consejo de 1984, siglo pasado. Ese consejo se lo sigo diciendo a todos los alumnos y a los chicos que trabajan conmigo cuando empiezan a pelear que quieren una cámara. Antes de que me pidas la cámara, dime para qué y qué les quieres decir. Y creo que es exactamente lo que me pasaba a mí. Empecé a estudiar y leía Heidegger, leía Kant, leí todo lo que ustedes quieran, pero había algo que me faltaba a la hora de hacer los reportajes, y era el contexto histórico. Era qué pasaba antes y qué pasaba después. Y es algo que creo que si lo actualizamos hoy en día, me parece que la fragmentación y la polarización de todas las sociedades, porque no es un caso mexicano, no es un caso en Estados Unidos. Si hacemos un análisis de lo que está ocurriendo, muchas de las sociedades están completamente polarizadas. No quiere decir que antes no hubiera oposición, no quiere decir que antes no hubiera contradicciones, pero una cosa es la polarización que estamos viviendo. Y me parece que la estamos viviendo porque nos falta una explicación, un contexto que nos permita no creer todo,
En el periodismo hay una regla que me parece que es aplicable perfectamente bien a la historia. Y es, si te dice tu mamá que te quiere, dúdalo. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando llega el político y te dice algo y se lo crees, porque lo dijo el influencer, porque lo dijo, ¿no? Lo dijo internet, ya ni siquiera lo dice un periódico, ahora lo dice internet, ¿no? Es que lo leí en Facebook, sí, pero ¿quién es Facebook? El señor Facebook no existe, ¿no? Y lo creen. Y me falta muchas veces el contexto, y vemos muchas historias que se publican, que la mayoría de los medios, voy a decir hemos caído porque pues estoy en un medio de comunicación, aunque nosotros tratamos de respetar la idea de manejar contexto en cualquiera de nuestras historias, pero nos ponen, así fue como acribillaron a fulano de tal. Bueno, sí, pero ¿se salvó, no se salvó? ¿Qué le pasó antes? ¿Se peleó antes con alguien? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y a mí me parece que lo que nos está faltando y nos está llevando a la polarización es justamente la falta de contextos históricos. Explícame qué es lo que pasó. En el currículum, que suena muy portentoso, pero la verdad es que uno hace lo mismo todos los días. Pero cuando entré al periódico Reforma, me dieron la sección internacional. Y yo me acuerdo que cuando llegaba a vender las historias, en 1994, el año que vivimos en peligro, ¿no? Un año complicado. Cuando yo llegaba y le decía en la junta de redacción, les decía, hoy la OTAN, ¿no? Declaró tal cosa. Y todo se me queda viendo como, la OTAN, ¿no? Porque es importante, no había una preocupación, porque lo preocupante era la política, era lo que estaba pasando en un año muy complicado. Y entonces empecé a dar clases de historia en todas las reuniones. Yo bajaba y decía, miren, esto es importante porque la OTAN, Y me dieron una sección de 22 páginas, cuando por lo regular las secciones internacionales las hacen de una página y media. Y nos dieron 22 páginas para empezar a escribir esas historias con contexto histórico. Y la gente le encantaba leer, porque les contábamos por qué había un conflicto en Israel, por qué tienes un conflicto en Europa, qué pasaba en ese momento con los talibanes, que era el ascenso de los talibanes, qué estaba pasando. Incluso alguien se atrevió a decir, ¿por qué son importantes los talibanes? Eso, ¿a quién importa? Está muy lejos. Ah, vaya sorpresa que nos llevamos con el tiempo. Los talibanes, la importancia que tuvieron. Entonces, al final del día, me parece que el ejercicio periodístico y el ejercicio de la historia van de la mano. No los podemos separar. En un momento dado, en alguna de las historias que escribió uno de los periodistas de mi equipo, me decía que un chico había encontrado a su mamá, él viviendo en Houston, la mamá vivía en Chile, y que habían estado separados por varios años, y se encontraron. Y le dije, eso me suena a la época de la dictadura, y habría que revisar qué fue lo que pasó. No, pero qué chistoso, ¿verdad? ¿Qué crees? Me encontré a otro que también está en Houston y su mamá también está en Chile. Y luego vino un cuarto caso y un sexto caso y así no las pasamos. Hasta que le dije, a ver si me crees que tuvo que ver un fenómeno social y político en Chile, un contexto del siglo pasado, ¿no? Que está repercutiendo en este momento en las historias que estás escribiendo. Hizo la investigación y por supuesto había una célula de trabajo que había operado en la zona entre Houston y Chile. Ese es el tipo de cosas que nos faltan en las historias de periodismo. A veces nos vamos más por la parte altisonante, por insultar, ¿no? En vez de realmente explicar y decir por qué nos gusta una cosa o por qué no nos gusta. ¿Por qué votamos por un lado y por qué votamos por el otro? ¿Por qué la gente piensa de una manera o piensa de otra? No hay sorpresas. No hay sorpresas. Creo que lo que nos hace falta es realmente hacer una difusión de la historia, pero no nada más del hecho histórico, sino qué es el contexto que todos los días estamos viviendo. Siempre cuando hablamos con frases decimos que el periodismo es como el cúmulo, ¿no? O sea, las diferentes historias se convierten, las diferentes notas se convierten en historia. O que la historia son diferentes sucesos que ocurrieron en el pasado. Pero ¿por qué no hacerlo junto de una vez? ¿Por qué no mezclar el periodismo y mezclar la historia desde el inicio si nuestra base de estudio y de conocimiento es exactamente la misma? Buscamos documentación, buscamos fuentes orales
consultamos, investigamos, si no, la historia queda siendo cualquier pasaje que se va a perder en todo este mundo que hay hoy en día en el Internet. Me quiero ir ahora a una preocupación que tengo como periodista, como historiadora, como científica social o simplemente como ser humano. Hoy en día estamos más atentos a lo efímero, estamos más atentos a la nota, una nota que ayer era importantísima, si hoy sacamos otra se perdió. Y me parece que me gustaría hacer un llamado que cuando hagamos un trabajo periodístico o un trabajo de difusión, no dejemos esos casos perdidos, porque por eso creo que muchas veces se nos pierde nuestra verdadera historia, pero nuestra verdadera identidad. Y ahí me preocupa mucho lo que está pasando, porque estamos más acostumbrados a jugar con etiquetas, que Google nos llegó a poner etiquetas, ¿no? Con las palabras clave, a entender realmente lo que es un contexto y es un suceso o una serie de sucesos que nos llevan prácticamente a un cambio social. Me parece que es importante detenernos, dejar de etiquetar, dejar de pensar en esa manera medio de Google y pensar un poco más hacia lo que es el ser humano, que se nos ha ido olvidando y lo vemos todos los días. Me voy a regresar ahora a la parte de, porque me preguntaron por qué en el Ibero, ¿no? ¿Y por qué te dejó la licenciatura? Bueno, yo les tengo que decir, lo dije hace un momento, bueno, aquí están varios de mis profesores, no son profesores de academia nada más, son profesores de vida, son profesores de investigación, créanme que me acuerdo a cada rato, ¿no? De cosas que se comentaban, de cosas que se decían en las clases, cosas que me decían y que yo decía. Y ahora cuando lo digo nada más me acuerdo, ¿no? Y digo, ¿te acuerdas cuando te lo decían y no lo creías? Bueno, ahí está. Entonces, yo lo único que quisiera decir es, ¿qué me gustó de la universidad? Primero que conviví con varias generaciones, me pasó un poco la misma experiencia que tuvo el doctor, en el sentido que perteneces a diferentes generaciones, no tienes una establecida. Me gustó que los profesores siempre estuvieron con nosotros y había una convivencia no solamente interna, sino que a través de Historia Viva, a través de las investigaciones, a través de las asesorías que teníamos una convivencia externa simultáneamente. Incluso yo conocí Texcoco porque me tocó hacer mis prácticas, ¿no? En Texcoco, y bueno, les puedo contar lo que quieran de Nezahualcóyotl, ¿no? Y también de Lelutier, porque cuando íbamos de camino para allá veníamos escuchando todos los cassettes de Lelutier en el camino, cosa que también me dejó la Ibero, ¿no? Pero creo que lo importante de esto es como la comunión con mucha gente y diversas carreras. Fuimos multigeneracional, quizá por ser generaciones pequeñas, mi generación era de 6 personas, entonces bueno, cuando hablemos de esta multitud ahora me siento emocionada, pero por el otro lado también la convivencia con otras carreras. Es multicarrera también, yo estudié mi especialidad en mundo contemporáneo, por lo tanto, obviamente quería mundo contemporáneo para poder explicar las cuestiones sociales y políticas para que yo iba a escribir los teóricos. Y una de las cosas que más me gustó fue poder convivir con diversas personas de las carreras, tanto de RI. Hoy en día tengo un amigo que es adorado, que digo el hermanoso, ¿no? Y bueno, es de otra carrera completamente, ¿no? Era de política, de administración pública, me parece, o ciencia política. Pero lo que quiero decir con ustedes es, ¿qué me dejó la universidad? Un sentido humanístico, me dejó un sentido con un criterio social. Yo soy la generación que pasó de los, digamos, de las, ¿cómo se llaman los? Ay, Dios mío, de los gallineros, es que estaba yo, iba a decir, así estaba yo como... bueno, pues nosotros empezamos 2 años en los gallineros y nos tocó llegar a la universidad. Nos tocó cuando no había nada, no existía nada, todo el mundo estaba más preocupado por los panchitos, ¿no? Que por estar pensando si había carretera. O sea, no había nada, eran basureros. Llegamos aquí, olía a gas butano cuando estábamos aquí estudiando, ¿no? A eso le voy a justificar porque me quedaba luego dormido, ¿no? Pero no, había gas, se olía con gas. Yo creo que la Ibero fue la punta de desarrollo para todo lo que estamos viendo hoy en día en esta zona. Se desarrolló un área completa, le dio un desarrollo al poniente de la ciudad. Hay muchos elementos que ayudaron y hubo un sentido de responsabilidad que yo no he visto en otro lado y creo que es válido reconocer. Con los trabajadores, con estudiantes que no tenían automóvil para llegar, se solidarizaron,
se hicieron guardias, se hicieron carros, caravanas, pasaban por los que no estaban, pasaban por nosotros al metro para llegar aquí, había autobuses para los trabajadores, o sea, nunca se olvidó el sentido de comunidad de la universidad. Y yo creo que si algo me quedo de la universidad, ese sentido comunitario, y si le agregamos el perfil del trabajo periodístico y humanístico que deja la historia, creo que lo que nos tiene que ayudar es a ser mejores seres humanos. Muchas gracias y bueno, felicidades a todos. Muchas gracias, Silvia. Creo que podemos decir que seguimos siendo multigeneracional, pero eso sigue siendo muy rico y una gran comunidad. Y bueno, agradecemos mucho a Óscar y a Ira su testimonio. Me parece que cada uno de nosotras y nosotras, desde nuestras respectivas trincheras, podemos dar testimonio de cómo la formación histórica nos enseña a mirar, a pensar, a discernir, a examinar de una manera particular, diría yo, más profunda y más matizada. Y bueno, de parte del Departamento de Historia les queremos dar unos reconocimientos al doctor Óscar Macín Gómez por su destacada trayectoria intelectual y su compromiso con el conocimiento histórico que han marcado una diferencia profunda en la comunidad académica de la Ibero. Y también para la maestra Eva García por su destacada trayectoria intelectual y su compromiso también con el conocimiento histórico que ha marcado una diferencia profunda en nuestra comunidad académica de la Ibero. Muchas gracias. Y bueno, sin más, damos pie a unas breves palabras de la maestra Pía Taracena, que es la representante de la Sociedad de Egresados de Historia de la Ibero. Bueno, muchísimas buenas tardes, muchísimas gracias por haber venido al Ibero. Me da una emoción y un gusto enorme que estén aquí todos. Así como Ida, como Óscar han dicho, para mí también la historia fue mi punto de partida cuando ingresé a la maestría y al doctorado. Soy internacionalista de origen, pero siempre mi complementación y la emoción que me dio, me acuerdo entrar al departamento de historia a inscribirme, primero a la maestría obviamente, y la acogida que me dieron siempre se los voy a agradecer. Soy muy chillona, entonces, pero estoy muy emocionada. A mí me corresponde pues también contarles lo que es egresados en la Universidad Iberoamericana, voy a ser muy breve. Somos 87,000 egresados de la universidad, con 30 capítulos en el exterior, repartidos obviamente por todo el mundo. Estamos muy emocionados porque recientemente se acaba de abrir un capítulo en Brasil por una egresada de historia, Genoveva, y entonces para invitarlos a todos ustedes, si conocen gente fuera, que a través de mi persona podemos contactarlos para que formen parte de estas asociaciones de egresados afuera y que estén siempre en el entorno de la comunidad universitaria. A nivel nacional tenemos 7 capítulos de egresados y como ya mencionó Laura Camila, somos 1000 egresados de historia de los 3 niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, quiero agradecer profundamente a la universidad por hacer todo el empeño por generar esta comunidad de egresados que es muy importante para justamente lo que decía Laura Camila, de hacer las redes. Y de eso se trata un poco también esta convivencia de hoy, que nos reencontremos y que nos pongamos en contacto generaciones, entre generaciones, ¿no? Creo que esto es muy importante. También decir que agradecemos a la Dirección de Egresados de la Universidad Iberoamericana, a su director Jorge Mesa, a Patti Gutiérrez Franklin, a Tania Ponce, que siempre están en un gran apoyo para todos los eventos de egresados, a la Asociación de Egresados de la Universidad, su presidenta Brenda Müller, y bueno, obviamente también a la comunidad de egresados de historia, Somos Historia Ibero, ahora nos llamamos así, Somos Ibero, y esa es la pertenencia que la dirección y la asociación de egresados queremos dar a todos nosotros que formamos parte de esta gran hermandad iberoamericana. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchas felicidades a todos. Y bueno, no queda más que unas últimas palabras de Laura Camila y disfrutar de la música y un convivio con todos ustedes. Muchas gracias. La asociación y que también nos hacen llamado a que nos unamos a
través de la Asociación de Egresados. Desde luego reitero el agradecimiento a Jorge Mesa y a Patricia que nos acompañaron durante la preparación y organización de esta actividad que nos llena de emoción y que tenía tiempo que lo hacíamos y vale la pena repetirla y que nos volvamos a encontrar pronto. Un agradecimiento muy especial a nuestra querida Tere Matabuena, egresada nuestra, y por supuesto que está también detrás de las vitrinas que tienen ahí y algunos de los recuerdos que vamos a empezar a ver en pantalla en la medida que ustedes van pintando, platicando y compartiendo con nosotros. A Cecilia, a Carmen, a Raquel, gracias por la curaduría de los documentos y de las fotografías, a Octavio, que tiene un archivo increíble de todos nosotros y que nos ha permitido ir recuperando parte de nuestra memoria. A nuestra división de humanidades y comunicación, al vicerrector y a nuestras autoridades, muchas gracias. A nuestros académicos de tiempo, técnicos académicos, personal de las secretarias y asistentes del Departamento de Historia, gracias de verdad por estar aquí. A los que tomaron el tiempo de venir de otras ciudades, a nuestros jóvenes que acaban de regresar por ahí, que tienen buenas noticias, a Tona, Josué, por ahí Jimena, Ignacio, los veo todos y realmente nos da muchísima emoción encontrarnos. A nuestros invitados de otros departamentos que son como de casa y que sabemos que acogemos con mucho cariño. Gracias también por estar aquí. El aplauso es para ustedes. Muy gracias, porque sabemos que es una casa. Vamos ahora a convivir, actualizar el cuaderno, como dicen en el pueblo, un poco, a tejer un poco también, al tiempo que invitamos a escuchar a Carlos y a Verónica, que nos van a acompañar con la música y a que vean en las pantallas algunos de estos recuerdos. Felicidades, muy buenas noches.